Vamos a cambiar de tema, nos vamos a las polémicas por las cuentas de la luz y el sobrecargo, porque la oposición reevalúa acusar constitucionalmente al exministro de Energía, Diego Pardo. Vamos a tomar contacto con María Luisa Carrión para conocer el detalle de la polémica que se ha generado y también de las nuevas reuniones que va a tener el ahora biministro Álvaro García. ¿Cómo estás, Marilu? Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Sigue la polémica por las cuentas de la luz y si bien en un comienzo el exministro de la cartera, el exministro Diego Pardo, se había salvado, por decirlo coloquialmente, de una acusación constitucional tras su salida del gabinete del presidente Gabriel Boric, la verdad es que durante esta jornada y tras los antecedentes que se conocieron durante este lunes, que además del sobrecosto que había en las cuentas por causa de un error metodológico de las generadoras y ahora se suma también Transelec, que es de las empresas de transmisión, este doble error u horror, como lo han calificado incluso algunos parlamentarios de oposición, hace que se vuelva a reflotar o a revivir la idea de una acusación constitucional contra el exministro Diego Pardo. Y la verdad es que constitucionalmente se puede, hasta 3 meses después de que el exsecretario de Estado abandone su cargo, se puede todavía presentar una acusación constitucional y para eso se requiere un mínimo de 10 firmas. La oposición se está articulando, hay varios parlamentarios, algunos jefes de bancada que han señalado que se podrían sumar a esta eventual acusación constitucional, que están analizando su mérito, viendo los antecedentes que se han conocido durante las últimas horas y también, porque no, analizando si es que podría o no prosperar una acusación constitucional primero en la Cámara de Diputados y luego en el Senado, y que dejaría primero como un error del ministro Pardo y también inhabilitado para ejercer cargos públicos, sean o no de elección popular, por 5 años. Ese es el estado de la situación, por decirlo de alguna manera. Todavía se está analizando esta acusación constitucional, pero la verdad es que cuando pasan las horas se siguen sumando parlamentarios a esta iniciativa. Se espera que en las próximas horas o quizás los próximos días se pueda ya confirmar si es que se presenta o no esta acusación constitucional contra el exsecretario de Estado. Escuchemos qué es lo que decían algunos parlamentarios de oposición con quienes podíamos conversar durante esta jornada y daban su parecer sobre algunos de ellos que no se debió haber bajado la primera instancia de acusación constitucional la semana pasada y otros que señalan que a la luz de los acontecimientos y todo lo que se supo este lunes ya sí o sí debería ir esta acusación en contra del ex ministro de Estado. Escuchemos. Ya se conoció este segundo error, que es grave porque significa que nos cobraron mal 2 veces, no solamente una. Todavía faltan antecedentes para saber qué es lo que sabía el ministro o el exministro Pardo, también lo que sabía el gobierno. Estamos intentando recabar esos antecedentes para ver una eventual acusación constitucional que por supuesto no descartamos, pero todavía es muy pronto para que tomemos una definición. Evidentemente los antecedentes que hemos conocido le dan fuerza a una eventual acusación constitucional contra el exministro Pardo. Nos parece que no es suficiente que le haya salido de su cargo, sino que además hay que estudiar si han habido responsabilidades por cosas que sabía y no hizo nada al respecto. Nosotros como republicanos desde un primer momento dijimos que íbamos a buscar responsabilidades hasta el final, con o sin renuncia de ministro, con o sin acusación constitucional. Pero efectivamente los nuevos antecedentes que han hecho agravar aún más el caso, creemos que ameritan para la revisión de una acusación constitucional que inhabilite definitivamente al ministro Pardo del ejercicio de cargos públicos y para que el gobierno dimensione la gravedad del caso y también se haga cargo como corresponde. ¿Qué fue lo que pasó? Solo para ir refrescando un poco la memoria, durante la jornada de ayer el actual biministro de Energía y Economía, Álvaro García, confirmaba que Transelec se sumaba también a estos errores tarifarios en las cuentas de la luz, con un antecedente que no ha pasado desapercibido y que ha sido lo que más molestia ha causado en la oposición y también en algunos parlamentarios del oficialismo, que es que Transelec había informado durante el año pasado, en octubre del año pasado, es decir, a casi más de un año, que había encontrado estos errores tarifarios, estos errores de cálculo en un chequeo habitual que ellos realizan de sus pagos, en una revisión, en un proceso interno. Habían encontrado inconsistencias, así lo han denominado a través de un comunicado que dieron a los medios de comunicación, tanto positivas o negativas para ellos, y que esa información le había sido entregada. Entonces, ahí es donde entra la duda, asalta la duda, y es lo que han señalado los parlamentarios
parlamentarios si es que el ministro Pardow sabía qué hizo, qué no hizo, a quién informó, dieron a conocer todos los mecanismos necesarios para revertir o para sancionar esta medida, y es ahí entonces donde los parlamentarios de oposición señalan que el ministro Diego Pardow debería dar más explicaciones en la Cámara de Diputados y enfrentarse a esto que es un juicio político a través de una acusación constitucional. Sin embargo, hay parlamentarios del oficialismo que han señalado que esto es casi, entre comillas, palabras de ellos, un aprovechamiento del tiempo electoral. Sabemos que se vienen las campañas, que se vienen las elecciones presidenciales, y entonces ese es el ambiente que tiene por detrás esta eventual acusación constitucional contra el ex secretario de Estado. Hay algunos que señalan también, como el jefe de bancada de los diputados del Frente Amplio, que hay otros mecanismos donde se pudieran obtener más antecedentes previo a una acusación constitucional, una citación a la Cámara de Diputados, una comisión investigadora que pudiera también reunir todos los antecedentes del caso, y que la acusación constitucional no sería una medida, al menos en este estado y en la situación en la que nos encontramos, donde aún falta información por entregar. Escuchemos qué es lo que decían también los parlamentarios del oficialismo que entregaban declaraciones a los medios de comunicación a propósito de este reflote, de este revivir de esta acusación constitucional que se había descartado en un inicio y que hoy sí podría concretarse. El contexto de campaña en el que nos encontramos genera los alicientes para que las oposiciones quieran hacer permanentemente puntos políticos a propósito de situaciones que tienen que aclararse. De momento, con los antecedentes que tenemos sobre la mesa, me parece que una acusación constitucional es desmedida y hay etapas previas, como una comisión investigadora, como una sesión especial, y sobre todo centrar los esfuerzos en legislar para poder retribuir a la población por el dinero mal habido por parte de las empresas. Es evidente que cierta parte de la derecha va a tratar de sacar provecho político, sobre todo en este momento político que estamos viviendo. Pero todos los que conocemos el sistema eléctrico sabemos que los principales responsables son las empresas. Entonces yo les pregunto, ¿por qué mejor, aprovechando esta crisis, no aumentamos el poder del Estado en el sistema eléctrico? ¿O por qué mejor no nos comprometemos a aumentar en el presupuesto los recursos para la Superintendencia de Electricidad y Combustible? A ver si van a querer. Pero yo creo que no van a querer, porque no van a querer que se regule y se fiscalice a las empresas, porque ellos defienden principalmente a las empresas, y eso siempre ha sido así. En cuanto a lo que señalan desde el Ejecutivo, durante esta mañana el viceministro de Energía y Economía participaba de una actividad en la región del Biobío, en Concepción, y desde allí se le hacían consultas, por supuesto, por parte de los medios de comunicación locales y los corresponsales que se encontraban en la zona. Algunas de las cosas que él recalcaba y que él al menos confirma durante esta jornada es que ya hay fecha y también habría hora para la reunión importantísima que él sostendría con las generadoras eléctricas de nuestro país. Desde el Ministerio de Energía, o ya desde la cartera del viceministro de Energía y de Economía, aún no se ha confirmado el lugar de esta situación ni la fecha, pero podemos ir reporteando, y esto sería durante la tarde de mañana, eso de las 3 de la tarde, y asistirían no solo desde las generadoras como Asociación General, sino que también algunos representantes de estas generadoras de manera particular. El lugar específico de esta reunión aún no lo hemos podido confirmar. En primera instancia podría ser el Ministerio de Energía, pero lo que sí sabemos es que esta reunión es mañana, lo ha confirmado el viceministro desde Concepción, y que podría ser entonces durante la tarde este cara a cara entre el viceministro y las generadoras. Escuchamos qué es lo que decía el secretario de Estado, quien también entregaba sus declaraciones a los medios de comunicación. Yo veo una disposición positiva de las empresas a compensar los mayores cobros que se hicieron. Esa es la voluntad que nos anima al gobierno. Mi experiencia señala que a través del diálogo se pueden lograr acuerdos que nos permitan avanzar más rápido en lo que queremos, que es que la plata le llegue de vuelta a la gente lo antes posible. Polémica entonces que no cierra, todavía siguen allí muchos puntos a los que analizar. Hay que ver entonces si prospera esta acusación constitucional que ha revivido, o que está analizando su mérito desde la oposición, viendo si es que tienen o no las firmas primero para presentarlo. Se requieren un mínimo de 10 firmas, y luego si es que podría o no tener cabida dentro de la Cámara de Diputados y concretarse, que es también alguno de los cálculos políticos que se hacen en medio de la presentación de estas acusaciones constitucionales. Y al otro que quedamos muy atentos es a la confirmación entonces de esta reunión clave entre el viceministro y las generadoras, que sería mañana, que lo ha confirmado así el ministro durante esta jornada desde Concepción, desde la región del Biobío, pero también allí podrían salir conclusiones importantes, o al menos algunas respuestas que necesitan los parlamentarios para analizar por su parte la acusación constitucional, pero también la ciudadanía que se ha visto afectada por esta situación.
Bien, muchísimas gracias María Luisa Carrión con todos los detalles entonces de este cobro que se ha dado por 2 vías y que ha afectado prácticamente a todo el país. Muchísimas gracias, que tengas buena tarde. Hacemos un alto y les contamos que sobre este mismo tema al regreso vamos a conversar con el diputado de Renovación Nacional y además presidente de jefe de bancada de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum, de lo que podría suceder con el ex ministro Diego Pardo y esta acusación constitucional. Con esta imagen de Santiago, a esta hora 23,9 grados, hacemos una pausa y ya estamos de regreso con más.